Hola chicos, bien, vamos a continuar con la unidad del problema de transporte y ahora vamos a pasar a algo muy importante que es el procedimiento de optimización. En las sesiones anteriores lo que hemos visto es cómo dar una solución inicial a un problema de transporte. Sin embargo, esa solución inicial no necesariamente es óptima. De hecho, una demostración de ello es que resolvimos tanto por el método de la esquina noroeste como por el método de Vogel un mismo problema, que era el de las plantas de energía eléctrica que distribuían a 3 ciudades. Lo resolvimos por esquina noroeste y en esa ocasión o en ese caso el costo para el cual se dio la solución fue de 40,750. Después lo resolvimos por el método de aproximación de Vogel y de hecho obtuvimos un mejor valor que fue el de 35,600. Sin embargo, aunque mejoramos el resultado con respecto al otro método, nadie nos asegura hasta este momento que esta sea la solución óptima, y solución óptima pues es la que tenga un costo mínimo. Pudiera ser que aún podríamos minimizar este costo, obtener un mejor resultado. Para ello justamente existen pues los métodos o el procedimiento de optimización. El procedimiento de optimización me va a decir si en ese resultado que obtuve, por ejemplo en el de Vogel, ya es el óptimo, me lo va a indicar, y si no es el óptimo, pues obviamente me daría las pautas para optimizarlo. Pero algo que es bien importante, el procedimiento de optimización, como aquí no lo indica, comienza de una solución inicial factible. Es decir, no puedo empezar de cero el problema a optimizar. Debo de tener una solución inicial factible, no necesariamente óptima, como las que ya realizamos, ya sea con la esquina noroeste o Vogel. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, pues primero se van a calcular unos valores para unas variables que vamos a denotar U subíndice I y V subíndice J. Estas variables van a ir encabezando cada fila y cada columna. Y nosotros vamos a asignarles los valores adecuados de manera que se cumpla esto, que la suma de U más V en la intersección, porque recuerden, este renglón y esta es columna, entonces el valor que le dé al renglón más el valor que le dé a la columna sea igual al costo de esa casilla que se intersecta, ¿sale? Pero esto solamente para las variables básicas. ¿Cuáles son las variables básicas? Pues las celdas en las cuales se tiene una solución o una asignación. Es decir, en las celdas en las cuales con los métodos anteriores se colocó un valor en dichas celdas. Bien, y vamos a comenzar normalmente dándole a la primera, ya sea U o V, un valor de 0 para después simplemente compensar e ir dando los siguientes valores. Estas variables pueden dar cualquier tipo de valor, puede ser positivo, puede ser negativo, puede ser 0, no importa. Una vez que obtenemos todos los valores anteriores, que sería uno para cada renglón, uno para cada columna, ahora para las variables no básicas, o sea, para las celdas que tachamos o que se quedaron sin dar ninguna asignación, entonces ahora vamos a hacer la suma de su intersección y le restamos el costo. Y ese dato que yo obtenga lo voy a colocar en esa celda. Como aquí me indica, los resultados obtenidos se ubicarán dentro de la tabla de transporte y nos ayudarán a determinar la variable de entrada al algoritmo. Entonces, esto es como hacer un simplex, pero de una forma más sencilla, porque no tenemos que hacer operaciones de renglones y de columnas. ¿Cuál va a ser la variable de entrada? El valor más positivo, porque se trata de un problema de minimización. Y el valor más positivo quiere decir positivo que significa mayor que 0. Si aquí en este punto todos los valores que tenemos en las celdas que no fueron asignadas son negativos o ceros, significa que ya estamos ante la solución óptima. Si hay un valor positivo, entonces esa va a ser mi variable de entrada. Si son varios positivos, pues la mayor
sería la variable de entrada. Luego, para determinar la variable de salida, como en el simplex, se va a construir en nuestra tabla algo que se llama un lazo cerrado o un circuito. Este circuito pues es una serie de líneas horizontales y verticales que inician y terminan en la celda de la variable de entrada, o sea, en la celda que ya seleccioné. No se permiten hacer diagonales y las esquinas de esos trazos que vamos a generar tienen que estar con variables básicas, o sea, tienen que estar en celdas donde haya una asignación. Y posteriormente vamos a colocar signos positivos y negativos en las esquinas de ese circuito que vamos a generar. Lo que nos indica aquí que vamos a alternar entre restar y sumar la cantidad en las esquinas sucesivas del lazo para que esa cantidad sea la de entrada y de salida para nuestras variables. Se analiza la nueva solución y se va a repetir el procedimiento. Vamos a realizarlo con este mismo problema, que es el de las plantas eléctricas, ¿sale? Pero recuerden, para ello necesito tener ya una solución inicial. Vamos a checar la solución de Vogel, ¿sí? Me la voy a llevar acá. Y voy a mover esto un poquito para acá. Y vamos a colocarla. Como necesito una tabla pues nueva para no sobreponer, nada más lo voy a escribir aquí. Entonces son 10 de la planta 1 de la ciudad 1, 5 de la planta 2 de la ciudad 1, 15 de la planta 3 de la ciudad 1, 35 de la planta 2 de la ciudad 2, 25 de la planta 1 a la ciudad 3 y me faltan estos 15, que es de la planta 3 a la ciudad ficticia. ¿Eh? Voy a colocar también estos en rojo y al centro. Porque es muy importante diferenciar estos de las demás celdas, dado que esto significa que estas celdas son las variables básicas, ¿sale? Entonces, todas estas son variables básicas y con eso se va a comenzar a trabajar. ¿Sale? Ya está. Entonces, otra vez repito, estas, todas las que tienen una asignación, que son los valores en rojo, son variables básicas. Las demás son variables no básicas, ¿ok? Eso es clave porque, repito, para este primer punto se va a hacer esta suma y que cumpla el costo para las variables básicas. O sea, debo de asignar estos valores y estos valores, uno por renglón, otro por columna, de manera que la suma de estos me dé el costo, la suma de estos me dé el costo, esta más esta me dé este costo, esta más esta me dé, perdón, esta más esta me dé este costo, esta más esta me dé este costo y esta más esta me dé este costo. Solo que se cumpla eso para las variables básicas, que son las que están en rojo. Y les decía, puedo comenzar asignando un valor de 0 a cualquiera de ellas. Normalmente pues se inicia con UI o con VI. Y luego, ¿cómo voy a ir asignando? Ah, pues bien fácil, ya asigné U1. Ahora aquí en esta esquina tengo una variable básica. Voy a asignar B1. ¿Cuánto asigno? Pues 600. Para que la suma de estas dos me dé este valor. Luego me puedo seguir hacia abajo o me puedo seguir de este lado. Vámonos de este lado. Este más que me da este valor. Más 400. ¿Por qué me salté esta? Porque no es variable básica. Igualmente esta no la voy a colocar porque no es variable básica.
Pero aquí mismo me puedo ir hacia abajo, aquí sí hay una variable básica. La suma, perdón, estoy pensando que es 0. Entonces, ¿ahora qué hago? La suma de esta más esta me tiene que dar 320. Pues ahí definitivamente tengo que colocar un valor negativo, ¿vale? Pues simplemente, ¿qué le tengo que hacer a 600 para que me dé 320? Pues le tendría que restar 280. Entonces 600 más menos 280 me da 320 y ya cumplí. Luego me puedo seguir también hacia abajo. ¿Qué valor le sumo a 600 para que me dé 500? Menos 100. Puedo ahora irme aquí. ¿Qué valor le doy a V2 para que al sumarlo con 280 me dé 300? Pues serían 580. ¿Cuál más me falta? Ya nada más me falta V4 y este V4 tiene que coincidir con este. Entonces, ¿qué valor le doy a menos 100 para que al sumarlo me dé 0? Pues 100 positivo. Ahí está nuestra asignación de las U's y las V's en función de las variables básicas. ¿Qué sigue? Ya hicimos esto. Una vez obtenidos los valores anteriores, ahora para las no básicas vamos a hacer esta operación. Sumar las U's y las V's y restarles el costo. Y eso lo vamos a colocar aquí, pero ahora con un color diferente para no confundirnos. Vamos a colocarle un azul fuerte. ¿Sale? Aquí, 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 aquí se va a aplicar. Entonces, aquí, 0 más 580 menos 700 me da menos 120. Acá, 0 más 100 menos 0, 100. Voy a copiar el mismo formato. Esto lo vamos a aplicar aquí. Y ahora que quede el formatito. Ahí está, sale. La que sigue, menos 280 más 400 menos 350 menos 230. Esta de acá, menos 280 más 100 menos 0. Este de aquí, menos 100 más 580 menos 480, 0. Y por último, menos 100 más 400 menos 450 menos 150. ¿Y qué observamos? Pues que sí hay un valor positivo. Vamos a retomar aquí. Los resultados obtenidos se ubicarán dentro de la tabla y nos ayudan a determinar la variable de entrada al algoritmo, seleccionando el valor más positivo. Entonces, en este caso, hay solo un valor positivo, que es este, el 100. Entonces, eso me indica que esta va a ser mi variable de entrada. ¿Vale? Así la voy a denotar. Mi variable de entrada. Y ahora tengo que determinar una variable de salida. ¿Vale? ¿Cómo determino la variable de salida? Decíamos que hay que trazar un circuito, un lazo cerrado. ¿Vale? Que se va a generar únicamente haciendo trazos verticales y horizontales cuyas esquinas de dichos trazos
solo toquen las variables básicas, que son las rojas. Y ese circuito debe iniciar aquí y terminar aquí. Ahorita no sería como en las esquinas, pero, o sea, hacer esto, ¿no? Y regreso ahí mismo. ¿Vale? Ok, vamos a checarlo cómo sería, pero solo tocando esas esquinas. Por ejemplo, nos podríamos ir hacia abajo. Luego tendré que irme hasta acá. Luego me voy aquí arriba y regreso aquí. Parece ser la opción más lógica. ¿Hay alguna otra opción? Veamos. Si no me voy hacia abajo, me puedo ir aquí, pero ya no tengo otro, porque ahí tendría que irme ya hacia abajo y pues no hay una en rojo. Entonces, forzosamente no puedo llegar aquí, me tengo que ir hasta acá. De aquí, pues tengo que irme hacia abajo. Una opción sería no llegar aquí, sería llegar aquí. Me voy hacia acá, pero ya no tengo una opción de cómo seguir. Entonces, la única manera es generar este cuadrado grandote, ¿sale? Lo voy a rayar, aunque se vea un poquito feíto. Y lo vamos a colocar con más delgadito, porque si no... ¿Sale? Entonces, inicia mi variable de entrada, esquina en una variable básica, esquina en una variable básica, esquina en una variable básica y regreso. ¿Sale? Ahora, en esas 4 esquinas que tengo, voy a colocar signos positivos y negativos alternados. Siempre comienzo con un positivo en la variable de entrada, negativo, positivo, negativo. Ahora, debo definir qué cantidad voy a asignar en mi variable de entrada. Y esa cantidad se va a sumar o restar según el signo que tienen a cada una de las celdas. Recuerden, este valor de 100 solo me sirvió para identificar que esta es la variable de entrada. No significa que aquí haya asignado 100. Las únicas asignaciones son las de rojo. Entonces, para definir la cantidad me voy a fijar en las de rojo. ¿Qué cantidad puedo asignar? Puedo asignar 10 o puedo asignar 15. Pero si asigno 15, aquí se va a quedar en 0, lo cual no hay ningún problema, pero aquí se quedaría en menos 5, lo cual no tiene sentido. Entonces lo que puedo asignar son 10 y así todos los demás quedan positivos. Entonces voy a asignar 10. ¿Qué significa? Que en la siguiente tabla, aquí va a haber un 10. Aquí, esta sería mi variable de salida porque se va a eliminar. Aquí le voy a sumar 10 y aquí le voy a restar 10. Vamos a colocarlo en la siguiente iteración. Me voy a llevar la tablita. Bueno, entonces, las asignaciones. Entonces, quedamos que va a ser 10. Entonces, aquí le voy a restar 10. Se acaba de quedar en nada. Esa va a ser la variable de salida. Aquí no le voy a hacer nada a ese 25 porque no quedó en el lazo. Aquí le voy a sumar 10 porque es la variable de entrada. Aquí no le voy a hacer nada. 5 y 35 se quedan igual. Aquí le voy a sumar 10, quedaría en 25. Y aquí le voy a restar 10, quedando en 5. Ajá, los demás no les hago nada porque no eran asignaciones, recuerden, son los costos. Y bueno, pues nuevamente hay que verificar que se cumpla la oferta y la demanda. Si no, algo hicimos mal. ¿Cómo que se cumpla la oferta y la demanda? Pues obviamente que
que las sumas de mis renglones me den el total de ofertas y las sumas de mis columnas el total de demanda. Entonces, estos dos me da 35, está bien, estos dos me da 40, estos me da 30, estos 30, 35, 25, 15. Ahora, para checar de otra forma que vamos correctos, esta nueva tabla debe ser igual o mejor a la anterior. Esta ya tenemos el costo porque es el método de Vogel. Por acá teníamos que el costo de esta asignación era de 35,600. Para esta nueva asignación vamos a sacar ese costo, que sería 25 que multiplica 400 más 10 por 0, pues este va a ser 0. 5 por 320 más 35 por 30, perdón, por 300, más 25 por 500. Y ya, en estos 4, ¿cuánto me da esa cantidad? Esa cantidad me da un total de 34,600, o sea, lo mismo que el anterior. Les repito, puede ser igual o mejor. Ahora voy a checar porque ya no me acuerdo bien. Ah, no, miren, sí le bajamos 1000. Entonces, seguimos minimizando. Pudiera ser que este ya sea el óptimo, pudiera ser que se pueda mejorar. No lo sabré hasta que no vuelva a aplicar las mismas reglas. Entonces, nuevamente, voy a comenzar a asignar valores a U y a V, de manera que las intersecciones sumen los costos donde hay variables básicas. Entonces, este con este tiene que darme 400. Este con este también me dé 0. Aquí me puedo ir hacia abajo. Este que dé 0, pues ya está bien fácil. Este de aquí me tiene que dar 500. Luego este con este 320. Tengo que usar un 180 pero negativo. La suma. Ajá, ahora, ¿cuánto le tengo que sumar a 180 para que me dé 300? 480. Aquí ya, aquí ya. Ah, pues ya están, miren. Todos los renglones, todas las columnas. Y ahora lo que voy a hacer es colocar en las no básicas, que son las que no están asignadas, suma de U más V menos el costo correspondiente. Entonces aquí, 0 más 500 menos 600, 0 más 480 menos 700, menos 180 más 400 menos 350 menos 180 más 0 menos 0, 0 más 480 menos 480, 0 más 400 menos 450. Y entonces decíamos que cuando solo haya negativos, o en este caso 0, pero que no haya ningún positivo, entonces ya llegué a la solución óptima. Esto pudo haber tardado más, pudo haber sido que aquí otra vez hubiera uno positivo y entonces otra vez hay que trazar el lazo, ¿sí? Generar variable de entrada y salida y repetirse en varios ciclos hasta que esto ocurra, que todos queden negativos. ¿Cuánto va a tardar? Pues depende de la solución. Si hubiéramos aplicado este mismo método, pero
con la solución de la esquina noroeste que tenía un costo más grande, pues obviamente hubiéramos tardado mínimo una iteración más, probablemente más iteraciones. ¿Por qué? Pues justamente porque estamos más alejados de la solución óptima, que es la que acabamos de encontrar. ¿Sí? Entonces nuestra solución óptima es enviar 25 unidades de la planta, no son miles de kilowatts, de planta 1 a ciudad 3, 10.000 kilowatts de planta 1. Bueno, esos son los sobrantes, esos los voy a dejar al final. Luego 5.000 kilowatts de planta 2 a ciudad 1, 35.000 kilowatts de planta 2 a ciudad 2, 25.000 kilowatts de planta 3 a ciudad 1, y se tendrían sobrantes de 10.000 kilowatts en la planta 1 y 5.000 kilowatts en la planta 3. Lo anterior con un mínimo costo de 34.600. Esta sería nuestra conclusión a la solución óptima.